Vamos en la nueva forma de hacer televisión. Pero señores, vamos a conversar en esta semana sobre qué está pasando en el mundo. En la parte política tenemos la República de Venezuela sumergida en una crisis. Pero localmente, en República Dominicana, la innovación del presidente de cómo anunciar los funcionarios ahora para el periodo 24-28 sigue siendo la curiosidad de nosotros. De una manera muy fresca y moderna, comienzan a salir publicados los cambios del nuevo tren gubernamental a cargo y a la cabeza del reelecto presidente de la República, Luis Abinader. El WhatsApp ha sido el medio por excelencia elegido en esta ocasión para darle a conocer a toda la población los cambios que ya se están implementando en esta semana y que continuarán de manera muy próxima. Y llama la atención que en la antigüedad, en otras gestiones, había que esperar al mismísimo 16 de agosto para uno enterarse de esos cambios que venían en los diferentes gobiernos que han pasado por República Dominicana. No teníamos a mano el uso de estas redes sociales para enterarnos así de rapidito, pero ya vemos que la modernización está calando en ese aspecto a nivel nacional. Y es que comenzamos a ver en esta semana, y lo tenemos por aquí, que algunos de esos nombramientos son para ser ejecutados de manera inmediata. Otros esperan al 16 de agosto. Veamos entonces cuáles han sido esos nombramientos, esos primeros nombramientos calientitos a través del WhatsApp. La designación de Andrés Bautista, titular del Ministerio Administrativo de la Presidencia, sustituyendo a Igor Rodríguez. Se designa al ingeniero Milton Morrison como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, del Intran. Tremendo reto tiene el ingeniero Milton Morrison. De igual manera, vemos que Sigmund Freud fue designado como ministro de Administración Pública, sustituyendo a Darío Castillo Lugo. Seguimos viendo los cambios y vemos a un joven de San Cristóbal, precisamente me parece, Carlos Valdés, san cristobalense. Él ha sido designado como el nuevo ministro de la Juventud y vemos que él se desempeñaba en ese mismo órgano como viceministro de Emprendimiento, o sea que tiene ya experiencia dentro de la institución y que con su visión puede aportar grandes cosas a la misma. Rafael Félix entonces pasa a ocupar la rectoría, es el rector del Instituto Tecnológico de las Américas, del ITLA. Vemos que Rafael en su gestión de ministro de la Juventud fue una gestión bien fresca, bien interesante. Vimos que no estuvo marcada por los escándalos que a lo mejor estuvieron presentes en otras gestiones del mismo Ministerio de la Juventud. Igor Rodríguez, quien pasa a ser director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC. José Marte Piantini pasa a ser cónsul general de la República en Madrid, Reino de España. Héctor Eli Porcela Dumas como presidente de la Junta de Aviación Civil. La gente quiere saber cuál es el próximo WhatsApp. ¿De quién será el próximo WhatsApp? ¿Quién es el agraciado del próximo WhatsApp? Y es así. En un momento fue el Twitter, luego el X, pero ahora estamos en el canal del WhatsApp por donde se están pasando las informaciones de los funcionarios hacia ese periodo. La sorpresa de esta semana y también lo que encendió las redes con puntos a favor y puntos en cuestionamientos es lo de Faride Virginia. Nombre completo: Faride Virginia Raful Soriano, religión católica, hijo Gastón Rodríguez. Nació en el año 2012, educada en Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, ocupación abogada, politóloga y comunicadora dominicana, partido político Partido Revolucionario Moderno. Nacida el 24 de octubre de 1979 en Santo Domingo, es una abogada, comunicadora y política dominicana.
Nacida en la ciudad de Santo Domingo, es hija del político y poeta Tony Raful Tejada, hijo de Carmela Tejada y de Pedro Raful, un comerciante libanés. Premio Nacional de Literatura 2014, y de Grace Soriano de Raful, abogada y politóloga. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, obtuvo una maestría en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnología de la Información en la Universidad Carlos III de Madrid, un posgrado en Derecho de la Información en la Universidad de Salamanca, y una especialidad en Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. En las elecciones congresuales de 2016 fue postulada por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, como candidata a diputada para el Distrito Nacional, resultando electa en los comicios la mayor cantidad de votos para un diputado en el Distrito Nacional. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, es la primera mujer designada desde que el presidente Abinader comenzó a anunciar sus cambios en el gobierno el pasado 17 de julio. Sus colegas de bancada le dieron un voto de confianza, pero exhortaron a Raful a asumir la posición con humildad. La humildad, el sentido común, que es el más común de los sentidos, debe perseverar en esa situación donde hereda una policía con circunstancias nuevas, viejas, que hay que analizar, no maltratar, sino tratar de ver cómo se concita la emoción. Es la primera vez que Farideh Raful ocupa una función en el tren gubernamental, pues su experiencia ha sido como legisladora y en el ámbito partidario fungió como coordinadora adjunta de la campaña del reelecto presidente Abinader y tiene amplia formación en el área de Derecho. Estamos seguros que hará un gran trabajo en interior de policía. Además tiene mucho carácter, que es lo que necesita esa posición. Y preparación, está de más decir que es una de las mujeres más preparadas de la República Dominicana. En cambios en la oposición, consideran que la designación al frente del órgano rector de la seguridad ciudadana, más que un premio, representa un castigo para la senadora PRMista. Si se quemó como legisladora, también se va a quemar ahí. No le deseo eso, pero nosotros tenemos un gran compromiso con lo que es la seguridad ciudadana, que este gobierno se quemó y no pienso que una alumna sin experiencia vaya a hacer gran cosa ahí. Jesús Vázquez, quien ocupaba la posición de ministro de Interior y Policía, fue designado como cónsul en Nueva York, mientras que Eligio Jaques fue nombrado como asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos Agrícolas a título honorífico. Farideh Virginia Raful, designada ministra de Interior y Policía. O sea, que ya ustedes saben, el director de la Policía Nacional está bajo la supervisión y la coordinación de una mujer que ha demostrado que también se pueden poner los pantalones sin quitarse las faldas, porque no deja de mantener el sentido feminista y su posición en el sentido social. Realmente una experiencia que vamos a ver cómo se van a aplicar. Es la segunda vez que en República Dominicana tenemos a una mujer como ministra de Interior y Policía. Anteriormente, recordemos que eran secretarios de Interior y Policía, y tuvimos a la doctora de la Cruz, en el año 1980, designada por el extinto presidente dominicano Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Así que vamos a ver el desarrollo dentro de un área tan compleja, porque ahí se habla de seguridad ciudadana, y al incumbente actual que sale el 16 de agosto, y ese es un cargo que va a esperar hasta el 16 de agosto, porque recordemos que Farideh es la senadora del Distrito Nacional hasta el próximo 16 de agosto, y constitucionalmente tenemos que esperar ese cambio. Pero Jesús
Pachu Vázquez. En la República Dominicana hay 6 equipos, las Águilas del Cibao, ¿verdad? Los Gigantes también del Cibao, están los Toros del Este, las Estrellas de Oriente, un equipo de un barrio que es los Leones del Escogido, entonces está el equipo nacional que son los Tigres del Liceo. Nagua me dio el privilegio de representarlo durante 16 años consecutivos como senador de la República. Y ese es mi pueblo querido, donde tengo mis raíces, tengo mis familiares, tengo mis amigos. Cuando hablo de Nagua, estoy hablando de la provincia de María Trinidad Sánchez. Yo nací en una comunidad de Nagua llamada El Juncal, frente al mar y de espalda al río. Y mi madre fue una sierva de Dios durante toda su vida. Esa madre mía me marcó en cuanto a lo que tiene que ver con ese tipo de comportamiento, de vida. Y mi padre era un revolucionario. Yo pasé mi infancia bajo la persecución política de la época. Y mi padre fue un gran servidor, un valiente revolucionario. Y bueno, mi vida estuvo muy vinculado desde muy jovencito a la actividad política. Yo tuve el privilegio de ser gobernador a los 24 años, el más joven que ha tenido la historia dominicana. Esas escenas me marcaron desde el punto de vista de yo tener que asumir roles importantes por la democracia en la República Dominicana. Me siento orgulloso de mi familia, me siento orgulloso de mis hijos, mi esposa, y me siento muy contento con lo que yo me he dado. Estamos trabajando para crear las condiciones para que esa policía pueda recibir mejores condiciones de trabajo y de vida, enfrentar el tema de la criminalidad y la delincuencia, reducir a su más mínima expresión. Un ministerio transparente, por eso cuando usted ve aquí en mi despacho, usted ve lo que es la rendición de cuentas del patricio de la patria, de Juan Pablo Duarte. Ese es el mensaje que nosotros estamos enviando aquí a todos los funcionarios del Ministerio de Interior y Policía, a todos los funcionarios del país. Las responsabilidades son muchas, pero tenemos la voluntad, tenemos la decisión, tenemos el coraje para transformar esta institución. Resultó agraciado y va a Nueva York, se va como cónsul. Realmente es una posición que nosotros aplaudimos, porque él, que ha sido un funcionario poco comprendido, pero también poco dado a conocer de lo que fue toda esta gestión de los 4 años, principalmente yo creo que le faltó comunicación para el proceso que se estaba viviendo de la transformación de la Policía Nacional y sobre todo del ataque a la delincuencia. Los resultados están ahí, las estadísticas están ahí, a favor y en contra con opiniones, pero siempre las estadísticas, ustedes saben que eso es lo que provoca cuestionamientos. Y en este caso nosotros tenemos que esperar cuáles van a ser las gestiones que va a ocupar y el desarrollo que seguirá dentro de lo que es ese plan de transformación de la Policía Nacional. Eligio Jaques. Nuestra comunidad se siente honrada de contar con la presencia de todos ustedes. Desde el inicio de nuestra gestión acá en Nueva York hemos estado trabajando junto al Departamento de Deportes del Consulado en prestar suma atención y nuestro apoyo a los clubes, ligas y organizaciones deportivas de nuestra comunidad como parte del programa de transformaciones sociales y económicas que atraviesa nuestro país y que no es ajena a la esfera deportiva. Esperamos poder brindar a todos ustedes nuestras mejores atenciones para que su estadía en Nueva York sea lo más placentera posible. El ingeniero Eligio Jaques regresa al país y esta vez regresa como asesor del ministerio, del presidente de la República, pero en calidad de el sector agrícola. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, República Dominicana es uno de solo 2 países de la región que han logrado reducir la subalimentación de nuestra población en estos 3 años del 8.3 al 6.3%. El buen desempeño del sector agropecuario ha sido una pieza clave
para que más de un 90% de los alimentos que integran la dieta básica de las familias dominicanas sea de producción nacional. Hemos logrado aumentos notables en la producción agropecuaria, elevando los volúmenes producidos en un 15%, al pasar de 320 millones de quintales promedio anual en el periodo 2017-2020 a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023. Nuestra autosuficiencia alimentaria continúa fortaleciéndose con un crecimiento del PIB agropecuario en el pasado año de 3.9%. En el arroz se han tenido cosechas récord de 14.700.000 quintales en el periodo 2021 y 2022, y en la cosecha de este año se espera una excelente producción, fruto de un mayor uso de semillas mejoradas a causa de los subsidios otorgados por el gobierno para su adopción. A partir del 2020, se incrementó la producción de plátanos y musáceas en un 17.7%, en vegetales de invernaderos en un 19.7%, en raíces y en tubérculos, incluyendo yuca y papa, el incremento ha sido de 27.7%, en frutales con un aumento de 27.2%. La producción de pollos ha aumentado en 30%, pasando de 16 millones de unidades mensuales en el 2019 a 21 millones de unidades mensuales en la actualidad. Igualmente, la producción de huevos se ha incrementado en un 6.68%, entre otros. La experiencia de él como secretario de Agricultura en el pasado gobierno del ingeniero Rafael Hipólito Mejía y Domínguez está ahí, y vamos a ver si eso da resultado a que en un futuro él pueda volver por esos premios. Realmente yo creo que las tres posiciones son tres posiciones atinadas en cuanto a las capacidades. La expectativa estará en Farideh Virginia, porque realmente recordemos que también ella, dentro del desempeño de la senaduría, llegó a tener muchos focos encima de ella. Así que eso es la innovación, pero eso es la experiencia que nos va llevando a estos puntos. Así que vamos nosotros a poner parte de lo que es esa designación y los que las redes dicen. El principal reto que tendrá Farideh Raful al asumir como ministra será lograr la transformación de la policía y poner en marcha un plan que disminuya la criminalidad, según consideró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y que es un tema 111 que preocupa a la ciudadanía y a la población, porque sufre en carne viva la consecuencia de lo que significa la falta de seguridad. Y por último, el gran reto es el problema de las ejecuciones extrajudiciales, que no hay forma de cómo pararlas. El también miembro de la Comisión Transformadora de la Uniformada señaló además que actualmente las sombras siguen opacando las luces que asegura han tenido ese proceso. Hay que construir una policía para la democracia. La formación que allí se está dando, a pesar de que se construyó un centro moderno, más moderno del Caribe, pero esto no es el problema de edificios. Yo prefiero que reciban clases debajo de una sombra. Representantes de la sociedad civil también apostaron a la actual legisladora y consideraron que durante su gestión debe priorizarse la seguridad ciudadana. Tiene que haber una estructura integrada de coordinación entre las diferentes instancias y hay que hacer un trabajo en el territorio, con las comunidades. Como legisladora, Raful ha criticado las acciones de la policía a través de sus redes sociales. En octubre del 2021 tuiteó que el problema de la policía es estructural y de origen. Para transformarla hay que volverla prácticamente otra institución. Igualmente, en mayo del 2022 publicó que la policía tiene que dar un ejemplo en sus propias filas, al opinar sobre un caso de violencia que involucró a agentes de la uniformada. ¿Qué fue lo que sucedió
en Venezuela y cuáles son las proyecciones que se tienen. En mi punto de vista, yo creo que la posición de Edmundo González como candidato le faltó tiempo y le faltó contacto. ¿Qué está pasando en Venezuela? El último domingo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, con el 80% de las actas escrutadas, proclamó como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro con el 51% de los votos, frente a su opositor, Edmundo González, de la Plataforma Unitaria Democrática, que alcanzó el 44%. Este resultado fue objetado por la Plataforma Unitaria Democrática, que señaló que los resultados no se condecían con las actas que ellos habían recabado de los testigos de las mesas de sufragio. Además, señalaron que 4 conteos independientes daban como ganador a Edmundo González. Ante estos resultados, que significan un tercer mandato consecutivo de Nicolás Maduro en el poder, la población salió ayer a protestar masivamente en las calles. Hasta el momento, según reportes de la agencia AFP, se registran 11 muertos, 44 heridos y más de 700 detenidos. Pese a las críticas de la comunidad internacional y de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la OEA, Nicolás Maduro ha acusado a la oposición de promover un golpe de Estado en su contra. Pero también los organismos internacionales, la OEA y la ONU, tienen que dar a comprender mucho más cuál es la función diplomática de ellos. La crisis humanitaria, económica, política, de derechos humanos y de seguridad en Venezuela ha provocado que más de 7.7 millones de ciudadanos venezolanos abandonen su país en busca de mejores oportunidades. Tras un penoso deambular por el continente, han llegado en la mayoría de los casos y por tierra hasta nuestras fronteras, llevando consigo lo que tenían puesto. Más de 6 millones de venezolanos se han asentado en varias ciudades de América Latina como destino final. En ese contexto, reitero la solidaridad del Ecuador con el pueblo de Venezuela y con aquellos quienes se han visto forzados a huir de su nación, a los que se les ha privado deliberadamente del derecho al sufragio en los comicios de este día domingo. Esta terrible crisis, derivada de un proceso electoral plagado de vicios, que pese a todo podía haber tenido un final de esperanza, luego de lo que fue una gran jornada cívica, con millones de venezolanos votando el domingo pasado, se está frustrando. El pueblo de Venezuela ha llevado adelante un enorme esfuerzo cívico en procura de desarrollar un proceso de recuperación de la democracia, aún sin las garantías electorales mínimas. El ciudadano venezolano ha participado con entusiasmo y convicción. Pero lamentablemente todo ha terminado de la peor manera. Se proclamó un presidente electo sin finalizar el escrutinio. Nunca se mostraron las actas originales, ni se dio lugar a una auditoría de la oposición o de las entidades independientes. Nuestra región es reconocida internacionalmente como una zona de paz. Este es un logro que ha costado mucho sufrimiento y dolor y debe ser defendido vigorosamente. Señor presidente, este Consejo Permanente debe actuar con decisión, lamentablemente, para adoptar una resolución útil que hoy no ha tenido el número suficiente. Esto es lamentable. Yo quisiera que el clamor de este Consejo hoy sea basta, basta para hoy y para siempre, en Venezuela y en todos los países, porque cuando se pone en peligro la voluntad popular no puede haber medias tintas. A ver, sabemos que se debe denunciar y actuar, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo seguimos? Este Consejo no puede permanecer impasible con el pueblo de Venezuela que nos dio una muestra de civismo, concurriendo a las urnas este domingo, de manera pacífica, masiva, con esperanza de volver a ser protagonistas de su propia historia. Yo no puedo creer que aceptemos que esa historia les sea arrebatada.
Aquí, mientras nos miramos las caras y dudamos sobre un parrafito, una declaración por aquí y por allá, hay muertos en las calles. Quienes no se han apersonado, siquiera por la vía electrónica o por internet, 5 miembros de este organismo internacional. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué la OEA, por qué los sistemas democráticos en el mundo, especialmente en América Latina, por qué Latinobarómetro nos dice año a año que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen? No nos creen a los políticos, no creen en la democracia, no creen en el sistema representativo, porque ven esto justamente. En un momento donde los Estados Unidos están en una crisis política por unas elecciones hacia noviembre próximo, es difícil que se esté esperando una intervención. Hay pánico en Venezuela. Las advertencias hechas por los grupos ilegales como el Tren del Llano, el Tren de Aragua y otros se empezaron a cumplir en protesta contra el fraude electoral de Nicolás Maduro. Durante las últimas horas en el estado de Guárico se han escuchado continuos tiroteos y la orden de alias Oscar del Llano es reclutar y dar armas. Algunas zonas de ese estado parecen barrios fantasmas. Alex Oyola tiene el informe. Ay, hijo, esto es horrible. Plomo parejo, plomo. En el suelo todo el mundo, por aquí no te asomes, ¿eh? Ah, no, pararon a mi hermano, el de DACA, weón, ahorita ahí en la vía del Remanso, marico. Ahorita el Tren del Llano, marico, la gente del Tren del Llano. Literal, lluvia de disparos en Guárico, la cuna del Tren del Llano, agrupación ilegal que demuestra que no era un fake news. Esta publicación, hecha recientemente en las redes sociales. Estamos aquí al frente para apoyar al pueblo. No queremos el que genere violencia con la población. Vamos a contraatacar con todo lo que tenemos hacia ellos, porque el pueblo se respeta. Lo lógico sería que estos trenes estuvieran con el gobierno de Maduro, porque ellos han medrado gracias al clima de corrupción reinante, que les permite tener grandes negocios y conseguir favores de sectores del gobierno. Pienso más bien que pueda ser que un grupo con motivaciones políticas tome el nombre del Tren del Llano para de esa manera desviar la atención de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía, lograr que persigan al Tren del Llano y no a quienes verdaderamente estén haciendo esas acciones. Al caos de orden público se le suma el accionar de las armas del Tren de Aragua, la otra organización delincuencial que irónicamente en su amenaza habla de derechos humanos. Respetan los derechos y admitan a perder la mamá. Lo que perdieron fue legal. Ese poco es inocente, mamá. Vamos para ese. Y todo el colectivo que esté moviendo por ahí la mano y la cara. En Guárico, muchas zonas han quedado desoladas en la gente del Tren del Llano, la que transita convidando a personas y armándolas para que se preparen y a una misión: combatir la fuerza pública y los colectivos de Nicolás Maduro. La realidad es bastante peligrosa en ese sentido y yo creo que se está abusando muchísimo de la necesidad que tiene el pueblo venezolano de poner fin al chavismo. Considero que es un gran error. Hay que entender no solo la fotografía del momento, sino pasar la película completa para entender mucho de lo que está sucediendo. Si la presión internacional no puede dar legitimidad a los resultados electorales honestos sin fraude,
¿Lo podrán dar las bandas ilegales o todo es una pantomima? Esas pugnas que se están enfrentando en Venezuela significan que hay problemas de repartición de dinero entre bandas y que podría tratarse de una operación de engaño o de propaganda negra por parte del régimen de Maduro, diciendo que es el Tren de Aragua que lo va o lo pretende derrocar. De los sonidos de las ollas a la destrucción de las estatuas de Chávez. La plaza Rafael Urdaneta tumbaron la estatua de Chávez. De los gases, balas y arrestos, ahora los campos de batalla en otros estados de Venezuela y no solo en Caracas. El cruzar de las balas del oficialismo y las bandas criminales del Tren de Aragua y el Tren del Llano, dice este diputado madurista que le pone precio. Estos grupos pues se vinculan a la oposición venezolana como fuerza de choque, como fuerza de acción violenta para poder hacer planes de desestabilización como los que hemos visto, que pues no responden a una expresión popular del pueblo opositor, sino de estos grupos que tarifados estaban cancelando $500 por asesinar a militares o a guardias y $150 diarios por generar violencia, caos y terror en las distintas ciudades del país. Para la analista Rona Risky, estas informaciones no tienen soporte o evidencia, aunque la Fiscalía sigue señalando a la extrema derecha. Lo entendería en principio como una amenaza. No creo que hasta ahora haya ninguna evidencia de la participación de estos grupos en alguna actividad relacionada con las protestas. Salió un video, pero eso no ratifica este grupo armado del Tren del Llano contra infraestructuras y contra funcionarios gubernamentales. O sea, no tengo esa confirmación en este momento yo. En menos de una semana, Venezuela se ha sumido no solo en los brotes de violencia en la calle, sino parálisis temporal de transporte urbano y el suministro de combustible. Las autoridades también acusan a los mismos que destaparon el fraude electoral de culpables. Tenemos hasta este momento 1.062 detenidos. Si algunos de ellos, por la investigación previa, pudiera determinarse que estando en los lugares no tuvieron participación, aquí hay justicia y aquí hay juicio justo, serán liberados. Han hasta simulado hechos punibles y van a ser detenidos por ello. Caen en el piso, le echan salsa de tomate a la persona en el suelo. ¿Todo esto es una demagogia? ¿Todo esto es una pantomima? Lo que está pasando en Venezuela. Bueno, o sea, y lo que pasa es que es muy difícil cuando me preguntas de esa manera, lo que dice el fiscal, lo que dice un diputado oficialista. O sea, a mí me parece que entonces tendrías que preguntarle a ellos por qué dicen lo que dicen, porque yo no puedo saber por qué ellos dicen lo que dicen. Una banda como el Tren del Llano, al que el gobierno en el 2021 le dio de baja a su líder, alias Maloney, y 16 miembros más. ¿Estaría acaso cobrando venganza ahora? ¿O quiere estatus político como una guerrilla y negociar con el nuevo gobierno? El Tren del Llano vale, tomado. En el tiempo esa tolerancia ha sido abierta y le ha traído una gran cantidad de impunidad al accionar de estas armas. Esa impunidad solo la promueve el gobierno. La lección es para Venezuela y otros países vecinos. Al acolitar el mal de esas bandas en sus territorios es terminar salpicados. Pueblo, vamos para adelante, no lo vamos a dejar solo. Y en el caso del Tren de Aragua, pues es manejar el narcotráfico, redes, contactos. Además, en segunda medida, tienen una tarea fundamental que es hacer espionaje dentro de las comunidades venezolanas que se relacionan con la oposición a Maduro. El video lo hago con el fin de desmentir que el Tren del Llano está acabado. Se descarrilarían los trenes del Llano y Aragua si mañana el gobierno Maduro detiene a María Corina, Edmundo y los que se resguardan en la Embajada de Argentina. Que en Venezuela está difícil un proceso democrático, eso es cierto. Pero que también se quiera comparar con lo sucedido aquí para poder apiar a Trujillo del poder, también es muy difícil. ¿Por qué? Porque a Trujillo lo apiaron sus acólitos, aquellos que participaban haciendo las acciones de lo que él decidía. Allí en Venezuela son dos sectores muy diferentes. Los sectores que están con el poder cada día lucen más unidos. Y sobre todo, cuando ustedes ven a Diosdado Cabello asumiendo posiciones públicas y marcando la pauta de lo que se va a hacer, pues es difícil nosotros pensar que puede suceder algo parecido. Apostemos a que de esta crisis saldrán soluciones.
Pero vamos a ver dentro de este programa, dentro de este espacio, cada una de las situaciones que fueron llevando y arrastrando a este proceso, que no es de un fin de semana. Es un proceso que tiene 2 años que se empezó a gestar, desde cuando se fue a México a buscar el acuerdo. Pero, ¿dónde fue la oposición? ¿Cómo llega la oposición a México? En aviones de PDVSA. Para una cosa somos malos y para otra, entonces, somos buenos. La democracia también tiene algo que hay que hacer. Validarla con las actuaciones y con las acciones. Y el político en ese sentido se debe cuidar. Así que vamos en la nueva forma de hacer televisión. Cáeme atrás.